Hola chat, ¿voy a poder vivir sin inteligencia artificial en el futuro? Buena pregunta. En el futuro va a ser bastante difícil vivir sin inteligencia artificial porque estará presente en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Ok, gracias. Escaparle a la inteligencia artificial ya no parece ser una opción. Podemos asustarnos, cuestionarla, dudar de sus bondades, pensar que en algún momento la burbuja se va a pinchar y aún así intentar comprender cómo funciona y sacarle provecho de alguna manera. Esto es IA sin drama, un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial bajada a tierra, para intentar entender cómo y por qué está revolucionando el mundo. Episodio 1. La inteligencia artificial no nació con ChatGPT. A esta altura, algo ya sabemos de cómo funciona la inteligencia artificial que usamos a diario. Apuesto a que sabes que estos lenguajes están entrenados por grandes cantidades de datos y en el fondo lo que hacen es encontrar patrones. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estos modelos extensos de lenguaje y por qué la inteligencia artificial que ya existía explotó con el lanzamiento de los modelos generativos? Hace no mucho tiempo, menos de 3 años, escuchamos hablar por primera vez de ChatGPT. Probablemente en ese momento no nos imaginamos que se metería tanto en nuestras vidas. Pero la inteligencia artificial existía desde mucho antes y ya era parte de nuestras vidas. En los algoritmos en redes sociales, en la personalización de la publicidad, en traducciones o asistentes por voz, en los motores de recomendación de las aplicaciones, en los mapas con GPS y, obvio, en el buscador de Google. El uso de la inteligencia artificial ya estaba extendido previo a noviembre de 2022, cuando ChatGPT se lanzó al mercado. Pero para hablar del nacimiento de la IA, nos tenemos que remontar unas cuantas décadas para atrás. 1956, el Dartmouth Summer Research Project. Fue un evento de verano en el que un grupo de científicos se reunió en la universidad a discutir sobre las posibilidades de las máquinas pensantes. Así se conoce este evento como el fundacional de la inteligencia artificial, y cuando se la empezó a llamar así, aunque ya se venía investigando en el campo desde hacía varios años. De hecho, en 1950, el matemático británico Alan Turing había publicado una investigación en la que se preguntaba si las máquinas podían pensar. En los años posteriores, las investigaciones siguieron, aunque con bastante escepticismo sobre lo que podría llegar a generar la inteligencia artificial. En 1997, un hecho marcó la agenda mediática. Deep Blue, una supercomputadora desarrollada por IBM, le ganó un partido de ajedrez al entonces campeón mundial Garry Kasparov. El ruso literalmente se agarraba la cabeza. Pero esa no era la primera vez que el ruso y Deep Blue se enfrentaban. Lo habían hecho un año antes en un encuentro en el que había ganado el humano. Así que el equipo de IBM ajustó las tuercas, optimizaron las bases de datos, crearon funciones de evaluación más potentes y mejoraron los métodos para ocultar la estrategia. La máquina logró vencer al ruso con un sistema que era capaz de evaluar 200 millones de posiciones de ajedrez por segundo. En los comienzos de los 2000, la tecnología evolucionó mucho y aparecieron, por ejemplo, los primeros robots capaces de interactuar con humanos. En 2006 apareció otro estudio fundamental. Esta vez, el británico Geoffrey Hinton hablaba de los avances en aprendizaje profundo y de cómo se podían entrenar redes neuronales con muchas capas de forma eficaz. El aprendizaje profundo básicamente imita la forma en que el cerebro humano procesa información y es la base de la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial actualmente. Son muchos los conceptos y un poco entreverados, así que repasemos un par. El Machine Learning o aprendizaje automático nació el siglo pasado y se centra en los algoritmos capaces de aprender patrones a partir de datos y tomar decisiones sin instrucciones explícitas. Aquí puede haber más o menos intervención humana según el tipo de aprendizaje. El Deep Learning o aprendizaje profundo es un subcampo del Machine Learning que utiliza redes neuronales con muchas capas. A diferencia del Machine Learning, puede procesar grandes volúmenes de datos y detectar patrones complejos gracias a esa estructura de análisis en niveles. Y sí, como decíamos, se asemeja bastante a la forma en la que los humanos procesamos información. Otra diferencia del aprendizaje profundo es que por lo general los datos están sin procesar y es capaz de detectar características de esos datos. El Deep Learning apareció en las últimas décadas, impulsado también por el avance de las unidades de procesamiento. Pero tranqui, ya vamos a llegar a las GPUs. Ahora sí, sigamos con nuestra línea del tiempo. En 2011 hay otro momento TV icónico. Watson, una supercomputadora de IBM, logra ganar Jeopardy, un programa de televisión estadounidense, contra 2 de sus mejores competidores. Mira esto. Watson. What is executor? Right. Same category, 1600. Answer. Very double.
Watson, who is Bram Stoker, and the wager. A esta altura ya estaba claro que las máquinas podían procesar lenguaje humano. Es decir, no bastaba con ir a buscar datos a una base. Había que, de cierto modo, entender el sentido de la pregunta y responder con precisión. En 2012, dos investigadores realizaron un experimento con una red neuronal masiva y 10 millones de imágenes de videos de YouTube sin etiquetar. La red aprendió a reconocer patrones en los datos y se destacó especialmente en el reconocimiento de imágenes de gatos. En 2017 aparecería un paper que lo cambiaría todo. El nombre de la investigación, desarrollada por científicos de Google, habla un poco de lo que vendría después. Attention is all you need, o todo lo que precisas es atención. El nombre en realidad tiene que ver con un concepto bien técnico, pero la novedad era la introducción de los transformadores, los responsables del boom de la IA. Ahora sí, se vendrían los GPTs. La sigla GPT viene de transformadores generativos preentrenados. Generativos porque generan audio, texto, video. Preentrenados porque fueron cargados con un montón de datos pero pueden seguir aprendiendo. Y transformadores. Los transformadores son un tipo de red neuronal profunda, pero lo que los distingue es el mecanismo de autoatención. Se trata de algoritmos diseñados para determinar a qué parte de una secuencia de datos debe prestar atención un modelo de IA en determinado momento. Bajado a tierra, lo que vienen a traer los transformadores es mayor capacidad de análisis. Los modelos anteriores analizaban de forma secuencial y en un orden específico. Los transformadores expanden la capacidad de realizar muchos cálculos a la vez y por tanto el análisis es más preciso y tiene en cuenta el contexto. A ver, vení, vamos a meternos adentro de ChatGPT un poco más. ¿Qué pasa cuando le escribo una frase al chat? Hola chat, ¿cómo estás? ¿Cómo va a estar el clima hoy? Esa frase se divide en un montón de piezas pequeñas que se llaman tokens. En este caso podrían ser palabras o símbolos. Si fuera una imagen, en vez de una frase, los tokens podrían ser parte de las imágenes. Así, los transformadores se encargan de tokenizar los distintos datos. Los modelos de IA lo que hacen es procesar estos tokens para entender las relaciones entre ellos y así poder predecir o generar más contenido. En una frase, por ejemplo, las palabras cortas pueden ser un único token, que tiene una representación numérica, y las palabras más largas pueden dividirse en dos tokens. Pero no siempre un número está asociado a una única palabra, depende también del contexto en el que esté esa palabra. Esta plataforma de OpenAI te muestra cómo tokeniza cada modelo de ChatGPT. Si le escribimos nuestra frase, podemos ver cómo se dividen esos tokens y a qué número corresponde cada uno. Algunos de estos números son palabras y otros son símbolos. Pero acordate que el contexto importa. Si escribo hola al final de la oración, no tiene el mismo número de distinción que este primer hola. Como dice la página, en el fondo a lo que aprenden es a comprender las relaciones estadísticas entre los tokens. Así pueden predecir lo que vendrá, por ejemplo, la respuesta. Además, los idiomas de entrada y salida pueden ser distintos. Puedo escribir algo en texto y pedirle que la respuesta, por ejemplo, sea en audio o en video. Para poder procesar todos estos cálculos y tokens se necesita maquinaria pesada, o no tanto. Acá es donde entran en juego las GPUs, Nvidia, Estados Unidos, China, la geopolítica, los data centers, todo en la misma bolsa. Pero hoy nos vamos a quedar con lo técnico. Los microprocesadores o las unidades de procesamiento gráfico lo que permiten es hacer cálculos paralelos a toda velocidad. Así mueven el negocio de la inteligencia artificial. Y así llegamos hasta la actualidad. Los cambios son vertiginosos. Aparecen nuevos modelos, mejores procesadores, tokens que mejoran el pensamiento. Los datos y las soluciones son cada vez más reales y más inteligentes. Y con eso aparecen más preguntas. ¿Nos va a sacar el laburo, sí o no? ¿Qué hay de real en todo el impacto ambiental? ¿Quiénes están detrás de estas grandes empresas tech? Tranqui, sin drama. Te lo cuento en el próximo.